sabemos que la iglesia somos nosotros. Cuando nos reunimos, pues hacemos ese cuerpo vivo, no solo compuesto por uno, sino por muchos, donde es rico poder escuchar, rico poder disfrutar, rico poder sentir a Dios a través de su palabra, a través de la música, a través de la oración. Por eso sean todos bienvenidos a esta casa donde siempre les esperamos. Amén. Muy bien. Antes de ir a la palabra, quiero comentarle dos anuncios que he estado dando en algunos servicios y me gustaría reiterarlos. El primero, contarte que nosotros desde hace un tiempo atrás, hace unos años, celebramos en este lugar para el mes de febrero algo que denominamos Fiesta de Primicias. La Fiesta de Primicias, como su nombre lo indica, es apartar, tomar algo que el Señor nos haya dado, una ofrenda especial, bien sea económica, bien sea en especie, para bendecir su obra. ¿Está bien? Y nosotros durante este mes de febrero queremos animar a la iglesia, queremos invitar a aquel que lo pueda hacer, es el que lo quiera hacer, el que lo pueda hacer, a que lo haga con toda libertad. Nosotros en este lugar vamos a estar dirigiendo como tal esa bendición que recojamos de la iglesia hacia dos ejes importantes. El primero, para bendecir la obra social. Para los que no saben, nosotros como iglesia evangelizamos a través de la obra social. Estamos saliendo con equipos, desde el año pasado comenzamos a hacerlo bien fuerte y este año le vamos a meter toda la fuerza del mundo porque creemos que tenemos que orar por las almas, pero como diría un amigo, ¿y los cuerpos? ¿Sí o no? Hay que también tratar de dar una respuesta y creemos que Dios quiere usarnos en esa parte, así que parte de estas ayudas la vamos a referir hacia la obra social. Y en segundo lugar, también parte de esa ayuda vamos a colocarla para apoyar el pago de los equipos que hemos adquirido dentro de la iglesia, como ustedes se han dado cuenta, y estamos en ese bonito proceso, porque es una bendición poder creerle a Dios y poder hacer este tipo de cosas. Entonces, por eso también vamos a dirigir las ayudas a esa manera. Como lo dije hace 8 días, lo volveré a decir el día de hoy. A mí Dios no me dijo que le dijera. Es simplemente una invitación que yo le hago a usted. Si usted puede hacerlo, no es una obligación, es solo si tú quieres. ¿Está bien? Y si está bien dentro de tus posibilidades, Dios te bendiga, sería una bendición. Primero. Segundo, también hemos estado anunciando la apertura de nuestra nueva celebración los días sábados. Los días sábados vamos a comenzar a tener celebración, culto a las 7 de la noche. A partir del 7 de marzo vamos a remover el culto que estamos haciendo los días miércoles, es decir, que a partir de marzo ya no vamos a tener celebración entre semana, el miércoles, sino que la vamos a tener el fin de semana, el día sábado, a las 7 de la noche. Con la misma calidad de palabra, buena alabanza, iglesia infantil, todos los equipos o las herramientas que nosotros necesitamos para hacer una celebración y que hacemos en este lugar, así que le queremos también contar para que sepas que a partir de marzo vamos a tener ese culto allá a las 7 de la noche el sábado. Por si de casualidad no pudieses venir un domingo, sabes que el sábado hay celebración. ¿Estamos de acuerdo? Y no te pierdes del culto y de la experiencia. Contarte algo más acerca de la celebración, y es que, bueno, ya te lo dije, pero te lo reitero, el 7 de marzo empezamos, ¿listo? El 7 de marzo, para que lo tengas súper presente, y estos creo que 1 o 2 domingos que nos quedan de febrero, de igual manera vamos a tener nuestra celebración hasta que comencemos en marzo. ¿Listo? Muy bien, esto para que lo tengas súper presente. Y ahora sí, después de esto, vamos a ir a la palabra. ¿Cuántos quieren escucharla? ¡Amén! Créeme que Dios va a hablar y va a ser muy edificante para todos los que estamos aquí, recibir lo que Dios nos quiere transmitir. Muy bien. Te quiero contar que leía en estos días acerca de qué sucedería si la luna dejara de cumplir la función de reflejar los rayos del sol. No queriendo dar por sentado lo obvio, de pronto por si alguno no lo sabe, la luna es el único satélite, el único astro con el que cuenta nuestra Tierra, el planeta Tierra, el cual orbita alrededor de ella cumpliendo funciones muy importantes. Pero es claro pensar y saber que la luna es un cuerpo que no emana luz propia, sino que la iluminación que vemos de noche de la luna, especialmente en la fase de luna llena, cuando la vemos muy llena, ¿sí?, que alumbra bastante, es reflejando simple y llanamente los rayos del sol, los que alcanza a recibir de esa estrella. Es más, la luna ni siquiera es una estrella, es un satélite. Es estrella el sol. Pero en el artículo leyendo acerca de lo que sucedería si esta dejara de cumplir esa función,
Entonces, en primer lugar, tendríamos noches más oscuras, cargadas de tinieblas. Imagínate si la noche ya de por sí así causa miedo, imagínate las noches donde no haya ni un poquito de luz. O sea, imagínate la situación. Ahora, eso sería nada comparado con los otros daños que habría, como por ejemplo, se lograría o se causaría un gran daño en la gravedad de la Tierra, porque pues de alguna manera la Luna influye en la gravedad de la Tierra. Además provocaría que el eje de la Tierra se desestabilice, alterando los climas drásticamente. Las estaciones y los climas se inestabilizarían, y se cree que en algunos lugares del mundo la vida no sería opción, no podría haber vida. Está bien, en algunas zonas de la Tierra. Además de esto, también dependiendo como tal las mareas oceánicas de la Luna, si no hiciera esta función, solo dependería del Sol, por lo tanto, la vida marina se vería totalmente afectada, y ni hablar del daño que le causaría a la vida nocturna. Todos sabemos aquí que hay animalitos y seres vivos que su vida es nocturna. Por lo tanto, si esto llegara a suceder, se alterarían las cadenas alimenticias y sería un caos. Como buen cristiano, que uno siempre cuando lee algo o escucha algo, inherentemente uno no puede dejar de relacionarlo con Dios, o no lo puede dejar de relacionar con alguna lección. Y yo consideré que Dios es milimétrico en lo que hace, ¿no le parece? Que la Luna cumple una función supremamente importante y fue diseñada para eso y puesta en ese lugar donde está por el Señor para precisamente cumplir una función propositiva. Y me hace pensar esto, que a veces uno es muy vago en solo pensar que Dios tiene propósito solo con nosotros, sino que con todo lo que ha creado, vuelvo y digo, valga la redundancia, incluida la creación, también está cumpliendo un diseño y un propósito particular. Pero todavía entrando un poquito más en el tema, consideré que asimismo, como la Luna fue diseñada para reflejar la luz del Sol y no ser la estrella, asimismo nosotros, y la palabra nos enseña que nosotros tenemos el mismo diseño, fuimos llamados a reflejar la luz verdadera, la verdadera estrella que es Cristo. Amén. Nosotros solo somos satélite. Nosotros no somos la estrella, somos el satélite llamado a reflejar su luz. Y es una muy buena analogía para poder comprender la función que el Señor Jesucristo espera cuando alumbra la vida de cualquier persona. Ahora, este llamado, si tú lo entiendes y lo concibes bien, es un llamado que le da a cualquier persona identidad. Con razón Jesús nos insiste en hacer discípulos, porque incluso desde la psicología y desde el desarrollo personal, se cree firmemente que toda persona en el mundo es el reflejo de alguien o de algo. Definitivamente uno refleja o malas costumbres o buenas costumbres. Hay gente que incluso usa este término. Vuelvo y digo, estoy citando gente que he escuchado que dice: oiga, sí sintió la energía que emana fulanito. Gente que dice eso. Y esto aclara, o más bien es un indicador de otro tipo de cosas que mucha gente con discernimiento siente cuando se encuentra un amigo. Es particularmente notorio ver cómo una persona a veces refleja alegría. Sin que nos cuente, lo podemos notar en su rostro. Todos reflejamos algo. Bien sea alguna experiencia, bien sea alguna crianza, bien sea algún modelo. A veces, con mucha frecuencia sucede que las malas cosas que vimos o aprendimos de nuestros padres o de nuestra familia, aunque muchas de ellas odiamos y nos prometimos no repetirlas, son como un boomerang. Muchas veces la gente las refleja sin querer hacerlo. Y por eso me parece curioso el insistente propósito de Cristo con alumbrar cualquier vida. Todos aquí conocemos que la Biblia nos enseña mucho que Jesús es luz, y que precisamente cuando una persona llega a la vida de cualquiera, Jesucristo llega a la vida de cualquiera, lo primero que hace es alumbrar. Por eso incluso hablaba con alguien y le decía, a veces Cristo, entiéndase muy bien esto, es hasta ofensivo, porque uno acercarse a la cruz, a Cristo, es que te alumbre los lugares más oscuros y los ponga al descubierto. Solo aquel que realmente reconoce que necesita a ese Jesús, entonces dice: necesito y reconozco. No todo el mundo tiene la capacidad de reconocer que necesita luz, que necesita ayuda. Lo cierto con esto, querido amigo, es que reflejar la luz de Cristo significa palabras, actos, conductas, carácter que muestren la esencia de Cristo. Lo dije en el primer culto y lo diré en este.
Al Señor le parece que el mejor comercial del mundo para darlo a conocer a Él es usted. Al Señor le parece que la mejor manera de promocionar su nombre y de anunciarlo es a través de gente, a través de personas. Por esto es que he dicho muchas veces que nosotros somos la única Biblia que alguien pueda que lea una vez en su vida. Y también puede ser que nosotros seamos la única iglesia que alguien tenga más cerca, entendiendo ese término de que iglesia somos nosotros. Así que donde tú estás, tú eres la iglesia más cercana de alguien. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir con eso? Entonces, ¿qué reflejo nosotros estamos dando siendo esto tan cierto y sabiendo que la Biblia definitivamente nos enseña esto, aparte del beneficio personal que hay por el simple hecho de reflejar a Jesús? Todos sabemos aquí, y yo creo que todos tenemos en la mente querer ser como Cristo, ¿verdad? Eso me dice amén. Todos queremos ser como Jesús. Y hay tanto beneficio personal que a veces nuestras prédicas solo se detienen a hablar del beneficio personal acerca de lo que me sucede cuando recibo a Jesús, pero es tanto lo que Él quiere que yo refleje para que otros también se beneficien. Yo hablo de esto porque precisamente este es el caso de uno de la Biblia, de una persona de la Biblia. Un hombre que la Biblia no nos cuenta mucho, pero nos cuenta lo suficiente, como para decirnos que este hombre reflejó muy bien a su Señor. Fue la luna de este sol, fue el satélite para esa estrella, fue quien tuvo que ser el reflejo de Cristo, tanto así que hasta el día de hoy pues citamos su vida porque es parte de la Biblia. Estoy hablando, señoras y señores, de Juan el Bautista, un hombre que en la palabra del Señor se nos es presentado como un profeta, bueno, como una persona que definitivamente anunció el nombre del Señor. Pero Juan el Evangelista, no hay que confundirlo, no, Juan el Bautista es uno, y Juan el Evangelista, el que escribe el Evangelio, es otro. Le describe de una manera particular que me llama la atención. Entonces leemos en Juan 1:6 lo siguiente. Dice la palabra: vino un hombre llamado Juan, Dios lo dio, como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz. Hagamos una aclaración, dice Juan el Evangelista. Versículo 8. ¿Cuál es la aclaración? Juan no era la luz. Digámoslo claro, sino que vino, ¿para qué? Para dar testimonio de esa luz. Señores, ser luna, reflejar la luz. Él no era la luz, pero precisamente reflejó también a su Señor, que por eso se hace necesario la aclaración del versículo 8. Y esto lo digo por aquellos casos de lunas con complejo de sol. Gente que quiere ser la rockstar y quieren iluminar y brillar con luz propia. Definitivamente cuando llegamos a los pies de Jesús sabemos que no somos la estrella, y qué bueno que sea así. Somos simplemente su reflejo. Ahora, hay algo interesante dentro de esto, y es que en el contexto del pasaje que acabamos de leer, Juan el Bautista, con su descripción, está incrustado dentro de lo que Juan el Evangelista escribió para presentar a Jesús. Si tú lees desde el versículo 1:1, la presentación de Jesucristo comienza así según Juan el Evangelista: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y vino a este mundo. Y entonces dice el versículo 3: por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Concentrado Juan el Evangelista en presentar a Cristo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Entonces aparece Juan el Bautista. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo vio como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Dejamos a Juan el Bautista para decir en el versículo 9: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Lo que te quiero decir con esto y mostrar es que notemos cómo el Señor nos hace parte de su presentación. El Señor quiso que a la hora de que Cristo fuese presentado, Juan el Bautista hiciera parte de un par de párrafos. Lo que te quiero decir es que siempre a la hora de que Cristo sea presentado, Dios ha echado mano de gente. Dios nos hace parte de su currículum. Como cuando te preguntan: ¿tú quién eres? Vas a hablar de ti, pero te es necesario citar a tus papás. Yo soy el hijo de Carlos y Clara. No voy a hablar de ellos, pero los cito porque son importantes. A la hora de presentar a Cristo, Él quiere citar gente. Y Juan el Bautista es citado dentro de la presentación de Jesús. Esto para decirte que el Señor te quiere usar para que lo reflejes y lo presentes. Amén. Te quiero decir más acerca de eso.
te quiero decir principalmente que en este texto, Juan el Bautista reflejó al Señor Jesucristo por lo menos desde 3 roles interesantes. Y te quiero mencionar esos roles porque tú y yo también fuimos llamados a reflejar al Señor desde esos roles. Y me quiero centrar en eso para decirte que está al alcance de tu vida hacer esto. De verdad, fuiste llamado a eso, a reflejarlo. Y me encantaría presentarte esos roles de Juan el Bautista que son transversales, son principios también para ti. Siguen vigentes en el 2026. Siguen vigentes para todo aquel que entiende que su llamado a ser discípulo de Jesús, o por lo menos a creer en Él, implica reflejo. Así que te voy a hablar de eso y me enfocaré en eso. En primer lugar, reflejar al Señor lo podemos hacer y lo reflejamos siendo humanos. Siendo humanos. Si vemos el versículo 6, Juan el Evangelista, ¿cómo presenta a Juan el Bautista? ¿Cómo dice el texto? ¿Vino un qué? Un hombre. No dijo, vino un superhéroe. Tampoco dijo, vino un profeta. En todas las versiones que busqué, encontré, vino un hombre. Una persona. Eso habla de simpleza en medio de la grandeza, simpleza. El Señor, antes que títulos y antes que plataformas, quiere usar caracteres, quiere usar gente común. Así que usted y yo somos llamados a reflejar al Señor siendo humanos, desde nuestra propia humanidad. Así presenta Juan el Evangelista a Juan el Bautista, un ser humano común y corriente. Juan incluso llevaba una vida maravillosa, Juan el Bautista, que la gente le colocó algunos títulos. Algunos creían en su contexto que era el Mesías, otros creían que era el gran profeta Elías que había venido nuevamente, que se había reencarnado. Pero una vez le preguntan en el mismo capítulo 1 a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? ¿Y sabes cómo responde él? Dijo, yo soy la voz de uno que grita en el desierto. No se presentó, es que yo soy el ministro de las asambleas de Dios, que yo soy el profeta, que no tienen que hacerme reverencia, ¿no? Soy usado por el Señor, soy el siervo del Altísimo. No, soy un humano, soy un simple, soy una persona común y corriente, soy una persona que también va al baño y hace dedos. Soy cualquiera, soy una persona con defectos, soy un hombre. Y eso nos tiene que hablar esta mañana para hacernos entender que a la hora de usar, Dios para este terreno de reflejo no usa los ángeles, usa gente común y corriente. Dios usa humanidad antes que perfección. Ahora, para mí es claro decirte y hacer énfasis en algo que ya mencioné, pero quiero decírtelo nuevamente. Juan fue hombre antes que mensajero. Es más, lo que particularmente deslumbra de un gran líder no es que tenga muchos títulos colgados en la pared, sino que antes de los títulos sea persona. Eso hace que la gente lo siga. Eso hace que la gente quiera estar allí con él. Es más, por esa razón es que para el Señor es muy importante el carácter más que tu plataforma, más que tus títulos, más lo que logres y como quiera que seamos llamados. El Señor quiere usar esto ahora. Para mí es claro, para no dejar cabos sueltos, decirte que con esto no estamos hablando de entonces decir que no tenemos que cambiar nuestra carnalidad, que no tenemos que cambiar nuestros defectos. No, para nada esto es licencia para pecar, jamás. Lo que sí te quiero decir con esto es que reflejamos a Cristo no negando nuestra humanidad, mas sí rindiéndola a Él. Cuando uno rinde sus defectos, sus debilidades, sus pecados a Jesús, entonces comienzas a ser un muy buen reflejo de Él siendo un ser humano. ¿Alguien me está entendiendo la idea? Ahora, nuestra fragilidad jamás ha sido un estorbo para Dios. Es más, es el lienzo que Él usa para pintar sus mejores cuadros. Cuando el artista o el pintor presenta su obra maestra, pongamos, por decir un ejemplo, Da Vinci, él está interesado en que la gente aprecie su pintura, pero el lambón del lienzo donde fue pintado salió también en la escena. Usted y yo somos lienzo. Nosotros simplemente reflejamos la obra de Cristo, lo que Él hizo maravillosamente. Éramos una porquería de personas, perdónenme la expresión, y ahora la obra que Él hizo en nosotros, ahí está. Somos lienzo mostrando su obra maestra. Y eso somos, por eso la fragilidad humana Dios la usa. Ahora,
Piensa en estos versículos que escribe el apóstol Pablo. Por cierto, uno de los más obsesionados, en el buen sentido de la palabra, con este tema. Él fue el que dijo por allá en 1 Corintios 1, dijo, porque de lo más vil, precisamente para avergonzar a quienes. También dice en el mismo relato, también escogió Dios lo más bajo y despreciable y lo que no es nada, para anular lo que es. Y dice el versículo 29 de lo que estoy leyendo, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Es decir, que entre más humano mejor. En otras palabras, o en otro texto más bien, también el mismo apóstol Pablo dice así, hablando de una situación personal, una situación que por cierto le recordaba que era muy humano y corriente como cualquiera. Estoy hablando de sus aguijones, el aguijón de la carne. Y le dijo el Señor, bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿dónde? En tu humanidad, en tu debilidad. Y entonces el apóstol dice, por lo tanto, gustosamente presumiré más bien mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Hay otro versículo que él también escribe por allá en 2 Corintios 4 cuando dice, pero tenemos este tesoro en vasijas para que se vea que tan sublime gracia no depende de nosotros sino de Cristo. Y hay otro que me encanta, Romanos 8, ¿sabes qué dice? También del apóstol Pablo. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Pero Él nos ayuda ahí. ¿Sabes qué te quiero decir con estos versículos que estoy leyendo? Te quiero decir que ser simples seres humanos es la mejor plataforma que más gloria le da a Dios. Es donde más Dios se puede glorificar. Entre más frágil, más Dios puede hacer una obra maravillosa en nosotros. Por eso, siendo humanos, reflejamos muy bien a Cristo. Qué rico es entender ese pasaje en el versículo 8 cuando habla y dice que en nuestra debilidad, o primero lo retomamos aquí, dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Es decir, que si no tuviésemos ninguna debilidad, no podríamos experimentar la maravilla de que el Espíritu Santo nos ayude. Gracias a que eres un simple ser humano que tiene debilidades, que las cosas se te salen de control, es por eso que cuentas con una proporción divina que no contarías si fueras Superman. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? Así que qué maravilla entender esta verdad, porque incluso trae paz al alma. Ahora, nuestra debilidad, si lo piensas bien, conforme lo que Cristo quiere hacer, jamás apaga la luz, sino que la hace mucho más evidente. Qué rico es haber sido transformado de pecados tan graves, tan terribles. Qué rico es haber sido restaurado por Dios y haber pasado esa tribulación que pasaste, porque eso habla de tu humanidad y de lo poderoso que fue el Señor para ayudar. Incluso, que por cierto hemos estado hablando mucho de Abraham en estos días, en Génesis capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo así en parte de su llamado, le dijo, engrandeceré tu nombre, no le dijo engrandeceré tu título. El Señor no está interesado en engrandecer tu título de ingeniero, de administrador, o de que seas llamado el profeta, el apóstol. Quiere engrandecer tu nombre sencillo, tu persona, tu carácter, que lo demuestres muy bien. Por eso la luz no se refleja desde la perfección, sino se refleja desde el corazón dispuesto. Ser humano significa sentir, llorar, sufrir, significa todo eso, y aún así seguir resplandeciendo Jesús. Eso es amor. Eso es un ser humano. Ahora, necesitas por eso, o necesitamos dejar que Cristo gobierne nuestra humanidad para poder entonces mostrarlo. Cuando nosotros aceptamos nuestros límites y aceptamos que no tenemos las cosas bajo control, es cuando el Señor puede comenzar a trabajar. Y te voy a decir algo. Como hijo de Dios, y porque tengo el micrófono en la mano, no lo tienes tú, lo tengo yo. Pero estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, la ayuda que tanto estamos esperando del Señor, el Señor está sentado en su trono esperando a que termines en tus fuerzas, para que Él pueda comenzar. Y se pregunta, ¿cuándo terminarás? ¿Me vas a dejar o no? Porque entre más de Él y menos tengas el control, más Él hace. Te quiero decir que no es nuestra capacidad, sino es nuestra dependencia la que hace que reflejemos a Jesús. Por eso es que la santidad no es dejar de ser un ser humano.
con el respeto que se merecen, pero hay predicadores que presentan la santidad como algo inalcanzable. Hace unos meses atrás, el año pasado, una persona de la iglesia iba a predicar acerca de la santidad y me detuve a revisarle el mensaje, a ayudarle a prepararlo para que juntos pudiésemos entender, de acuerdo a la Biblia, que la santidad es algo que la gente necesita creer, necesita practicar, y necesitamos decirle que está al alcance de Cristo, no de nosotros. Porque incluso a veces hablar de santidad es un tabú. No, es que ninguno somos santos. No sé usted, hermano, pero yo sí. Por lo que dice la Biblia, sí. Y la santidad santidad no es no dejar de ser seres humanos. Santidad es, siendo un ser humano, rendir todas mis debilidades a Cristo. Eso es santidad. Y te quiero decir que en ese orden de ideas, qué bueno es tener, por eso, un pastor o un líder espiritual que muestre también sus errores. El peor error que le han pasado a nuestras iglesias es que sus líderes o sus pastores a veces se presentan como gente que no tiene errores y que no se equivoca y que su palabra es como la palabra de Dios. Pero eso es subversivo para la gente. Qué bueno es que su pastor les cuente sus debilidades, sus errores, porque es un simple ser humano. Pero te voy a decir una verdad. La verdad es que no todas las congregaciones son maduras para aceptar un líder sincero. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que sigue a un pastor o sigue a un líder espiritual o cualquiera que sea, tal vez por su vida o por lo que hace, pero el día que esa persona falla o peca, deja de ser su mentor, deja de ser su seguidor. Y te voy a decir una cosa, tú y yo no le podemos pedir perfección a nadie porque nosotros no podemos darlo. No puedes pedir eso, no puedes exigirlo. Y esto es interesante, ¿sabes por qué? Porque la iglesia está compuesta de gente rota. Es más, todos los que estamos aquí en algún momento de la vida decepcionaremos, si no es que ya lo hicimos. Vamos a decepcionar y eso habla de nuestra simpleza. Y sabes, no sé cómo tomes lo que te voy a decir, pero a veces es bueno que decepciones. Con eso invitamos a la gente a que solo mire a Cristo, a que solo lo mire a Él, a que solo mire a nuestro Señor Jesús. El reto de todo pastor y de todo líder es tratar de enseñarle a la iglesia que se congrega en el lugar que Dios le ha dado, a que aprendan a depender de Cristo, a que aprendan a depender de Él. Por eso yo he dicho muchas veces que en Misión Piadosa deseamos, no queremos cuidar bebés para toda la vida. Queremos gente que crezca, creemos en el crecimiento. Creemos que la gente se desarrolla, que se vuelve independiente. Creemos que la gente aprende a depender de Jesús. Y por eso este tipo de enseñanzas. Ahora, no solo Juan reflejó a Jesús siendo humano, sino también desde otro rol, siendo enviado. El mismo versículo 6 dice, no solo que vino uno llamado Juan, sino que Dios lo envió, dice el pasaje. Versículo 6. Y en el 7 dice, lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Mi querido amigo, tú y yo reflejamos a Cristo siendo enviados. Quiero decirte con esto, y para darte una idea acerca del punto, es que tú tienes que entender que tú y yo no fuimos enviados a la tierra a turistear. Nos enviaron con un propósito. ¿Alguien de los que está aquí de pequeño fue el mandadero de alguien? Sí, a usted lo mandaban a comprar, no sé, algo. Sí, no, a usted, levante la mano el que fue el mandadero de la casa. Aquí yo no fui el mandadero de la casa. ¿Sabes por qué? Ese es el mejor ejemplo acerca de lo que usted y yo somos para Dios. Señores, usted y yo somos el mandadero de Dios. Así es sencillo. Somos enviados. Somos enviados y en ese orden de idea, el mandadero no es el dueño del dinero que lleva y que compra. No es el dueño siquiera de lo que compra. Tiene que ir a entregarlo. Eres una persona que envía, que manda. Y escúcheme, nosotros tenemos que entender eso. Siendo eso, reflejamos a Cristo. Ahora, quiero decirte algo muy particular a ti para traerte sanidad de parte del Señor a tu corazón. Muchas veces, cuanto más bajos de ánimos te nota, pasando las dificultades más tremendas, el Señor te sigue enviando. Y no se te ha agarrado que cuando estés pasándola muy mal, todavía gente llegue a ti para preguntarte qué hacer con sus propios problemas.
Nunca, jamás en la vida nuestras dificultades y nuestras circunstancias difíciles inhabilitan la unción. Jamás. ¿Quién te dijo a ti que la tristeza tiene la capacidad de anular la unción? En otras palabras, usted y yo solo somos las mangueras por donde pasa la agua. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Usted y yo solo somos mangueras. Y de paso, muchas veces cuando uno ha estado mal y Dios le coloca a servir o le coloca a hacer algo, de paso uno sale mojado también con su presencia. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Te quiero decir, querido amigo, que nuestras temporadas difíciles no definen quiénes somos. Nosotros somos enviados por Dios a algo. Juan el Bautista incluso tuvo una crisis un día en el envío que le hicieron. Un día, estando encarcelado, mandó a sus seguidores a que le presentaran a Jesús, que si era él el que esperaban o otro, con ser de que ya lo había anunciado. Un hombre que tiene crisis. Habla de su humanidad. Habla de su humanidad. Dios muchas veces, en vez de calmar la tormenta, calma el marinero. Dios muchas veces, en vez de quitar el miedo a la enfermedad, en vez de quitar la enfermedad, quita el miedo a la enfermedad. Y muchas veces el Señor, en vez de quitar la deuda, quita la duda. Más bien da confianza. ¿Sabes? Calmar una verdadera tormenta no es quitar la tormenta, sino calmar la tormenta interior que nosotros llevamos. Lo que te quiero decir es que ninguna de las anteriores, por si hay temporadas difíciles de nuestra vida, eso nos inhabilita para servir. Por eso, servidores de Misión Cuidadosa, no está bien dejar de servir porque estoy triste. Madure. No, en serio. Nunca la tristeza elimina la unción. Lo que te quiero decir es que el enviado no se presenta a sí mismo. El enviado representa al que lo ha enviado. Y nos enviaron a dar a conocer al Señor. Ya que usted y yo lo conocimos, somos la forma mejor del Señor para anunciarlo. Somos propagadores y somos los que hacemos propaganda, o la mejor propaganda que existe, como ya lo dije, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tienes que entender que si eres enviado, tu trabajo o el lugar donde estás no es el lugar de sustento, es el territorio de la misión. Y eso es importante entenderlo hoy, porque si tú entiendes que eres enviado, tú sabes que donde te pongan hay una tarea. Te quiero decir también que si pudiéramos decirlo, todos los que estamos aquí estamos en el negocio de hacer discípulos. A eso nos dedicamos. ¿Sí me estoy haciendo entender? A hacer famoso a Jesús. Los enviados incluso no son siempre famosos en la tierra, pero sí son famosos en el cielo. Hay gente que no es conocida en la tierra y que hace y refleja a Cristo más que los que están en las grandes plataformas, pero en el cielo son muy conocidos. Lo que te quiero decir es que donde Dios te coloque, ahí espera que tú brilles. Que reflejes su preciosa luz. Y cuando recuerdas que fuiste enviado por Dios, tu vida deja de ser rutinaria para comenzar a vivir con propósito. No hay nada más rico que uno saber que lo enviaron a él. Yo te quiero decir que tú eres enviado. Es más, me atrevo a decirte esto. Lo he dicho en muchas predicaciones. Si vuelvo a repetir algunas cosas, no es porque esté ofendiendo tu inteligencia. No, lo digo como ejercicio para fijar cosas. Pero me atrevo a decirte de parte de Dios hoy que incluso los dolores, las crisis más fuertes que has vivido juegan un papel muy importante en lo que Dios quiere hacerte bien. En lo que Dios quiere hacerte bien. Por eso, muchas cosas que nos han sucedido. Pero en tercer lugar, reflejamos al Señor siendo humanos, siendo enviados, pero también tercero, siendo testigos. El versículo 8 nos hace una salvedad maravillosa. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Un testigo es una persona que da fe. ¿Sí? Es fehaciente ante una situación. Él dice, yo digo que es verdad porque yo lo viví. Un testigo vive en carne propia, vive la experiencia. El testigo dice lo que ha experimentado. Por esa razón es que el Señor
desea tener experiencias contigo, porque la mejor manera de darlo a conocer es alguien que haya tenido la experiencia y pueda ser una persona que dé fe acerca de lo que él es. Es por eso que nosotros no necesitamos ser teólogos para ser testigos. ¿Sabes qué necesitamos? Ser tocados. ¿Quieres ser el reflejo de Cristo? No te importe tanto el título de teología o saber tanto de Calvino, de Arminio y toda esa gente. Que te importe mucho ser tocado por Jesús. Y entonces serás un testigo fehaciente de lo que Cristo es. Amén. De lo que Cristo es. Con esto no estoy dejando a un lado que el estudio sea, que es malo. No, es bueno, hay que hacerlo también. Pero mucho más efectivo para ser testigo es tener la experiencia de Cristo en mi vida. Y reflejamos a Cristo precisamente cuando nuestras palabras confirman lo que nuestra vida respalda. No hay nada mejor que eso. Por esa razón, ser testigo es vivir de tal manera que otros quieran conocer la fuente de tu bendición. ¿Y acaso no es Cristo? Amén. Ahora, cuando una persona busca protagonismo, no está reflejando muy bien al Señor. Cuando señalamos a Cristo con nuestras vulnerabilidades, por eso es bueno mostrar las cicatrices. Cuando hablo de cicatrices estoy hablando de nuestras situaciones malas que vivimos. Es bueno porque apunta al único ser perfecto que es Jesús. Un verdadero testigo no se promociona. Un verdadero testigo se vacía. Se vacía para solo dejar que Jesucristo sea lo que la gente ve. Es más, como dijo Charles Spurgeon, el reto del predicador no es que digan ¡qué predicador!, sino que digan ¡qué gran Señor! Del que habla el predicador. Que la gente vea a Cristo en medio de lo que nosotros decimos y hablamos. Porque usted y yo no somos la solución, solo somos la señal que apunta a la solución. Para esto se necesita vivencia. Está comprobado que el testimonio o el testigo más poderoso no es el más elocuente, sino es el más auténtico. La persona que es más coherente con su vida es la persona que más impacta. El que realmente le dimos a guardar pensando que le dimos 100,000 y le dimos 110,000 y a la siguiente semana nos entregó 110,000. El más auténtico, el más coherente con lo que dice que es y con lo que dice que cree, es el testigo y el que da testimonio verdadero de Jesús. Ser testigo implica hablar, pero también implica vivir. ¿Me estás entendiendo? Implica vivir con coherencia. Por eso, más que defensa, la iglesia necesita gente coherente con lo que cree. Ahora, reflejar a Cristo es un reto, pero hay que hacerlo cuando estamos atravesando las pruebas más tremendas, porque las reacciones sí que demuestran si alguien es testigo de Jesús. Eso es un reto. Por eso, como lo he dicho en algunas prédicas, ¿cómo me encantaría verte bajo presión? A ver cómo es tu carácter. Incluso se dice, y creo que lo he dicho, que el carácter de una persona se conoce en dos escenarios: en un problema bien grave y en un juego. Ahí se sabe. Y ese es el reto, ese es el verdadero testigo. El testigo vive consciente de que alguien siempre está mirando, de que alguien siempre está echando ojo, de que alguien siempre está mirando, y eso es bueno, porque eso nos exige. Cuando dejamos claro que nosotros no somos la luz, evitamos que otros se decepcionen, porque les estamos invitando a realmente ver el único. Por eso nuestra mayor fidelidad no es que hablen bien de nosotros, sino que hablen bien de Jesús. Amén. La raíz en griego de testigo es la misma de mártir, marturius. Y no sé si lo sabías, pero el testigo de la Biblia es uno que está dispuesto a morir por lo que cree. En palabras sencillas, somos los mejores testigos si estamos dispuestos a morir por lo que creemos. Y yo creo que esta palabra hay que decirlo, porque en Hechos de los Apóstoles, los grandes discípulos de Cristo, los padres de la iglesia, no ofrecieron dinero, no ofrecieron servicio de horas, no ofrecieron barrer la iglesia. Cuando le dijeron a Cristo que los usara, ellos ofrecieron la vida.
ofrecieron vida. Y hoy en día casi no se ve gente que ofrezca vida. Ofrece favores a Jesús. Le ofrecemos tiempo. Señor, te ofrezco este tiempito. Pero no ofrecemos vida. Y yo creo que eso hace falta en el discípulo de Cristo de esta era. Entender que es ser testigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hablaba de estar dispuesto a morir por lo que se cree. Y yo creo que hay que desempolvar ese concepto. Y yo creo que hay que comenzarlo a vivir. Me hago una pregunta: ¿qué pasaría si nuestro país fuera un país donde fuese un delito ser cristiano? ¿Qué pasaría con tu fe hoy? ¿Qué crees que sucedería? No quiero la respuesta correcta, y mucho menos la estoy buscando. Solo quiero confrontarte con la palabra para que tú te respondas qué podría pasar contigo y con tu fe si este fuera un país donde fuera un delito leer la Biblia. Que por cierto, por si no lo sabes, en nuestro planeta hay lugares que es así. ¿Qué pasaría? ¿Realmente seríamos testigos? ¿Reflejamos a Cristo realmente cuando nuestro testimonio está en peligro? Cuando nuestra vida está en peligro, qué reto pensar en esto. El verdadero testigo no solo habla de la luz en tiempos fáciles, sino habla de la luz en tiempos difíciles. Por eso cuando sufrir por Cristo lo entendamos, que no apaga la fe, sino que más bien la hace más luminosa, entonces ese día sufriremos con gusto por causa de Cristo. ¿Sabes? Escuchaba en un libro acerca del testimonio de algunos misioneros que tenían que viajar a otros países y lo primero que tenían que comprar para poder ir a esos lugares era el ataúd. Y dentro de su ataúd, nos contaba el pastor en su predicación, el pastor Carlos, que ahí echaban sus pertenencias porque la única manera de volver era muerto. Y yo me pregunto, a esta gente, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿Cree que le digo una cosa? Hay gente más loca que usted y yo juntos. Hay gente que realmente ama a Cristo y está dispuesta a dar su vida por Él. ¿Sabes esto es ser testigo? Quiero terminar diciéndote que el mártir no muere nunca por una causa vacía. Si tuvo que entregar su vida fue por algo valioso. ¿Y qué más valioso que Cristo? Por eso, si nosotros vivimos, que nuestro vivir sea una ganancia. Y dijo Pablo en un dilema bonito. Dijo, no sé qué hacer. Digo, para mí el vivir es Cristo y el morir es... Digo, no sé qué hacer porque si vivo, qué bendición servir. Y si me muero, pues estoy más cerca de Él. O sea, por punta y punta gano. Esa sería mejor la segunda porque estaría más cerca. Quiero terminar leyéndote lo que Juan el Evangelista escribe después de presentar a Juan el Bautista. El versículo 9 dice: esta luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y ahí viene el famoso versículo: mas a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Imagínate esta perla. ¿Sabes? Yo no sabía esta semana que Dios me iba a dar el gran privilegio de vivir la conclusión de este mensaje. Definitivamente yo entendí esta semana que Dios prepara el mensaje en un orden diferente del que yo lo preparo. A veces prepara el mensaje primero con la conclusión. Esta semana recibí la conclusión de este mensaje, la viví en carne propia. El día miércoles, en horas de la mañana, 9, 10 de la mañana, mi pastor me llama y me dice: Jason, ¿está muy ocupado? Yo le dije: ¿por qué, pastor? Me dice que me haga un favor urgente. Y el pastor no es de pedir muchos favores, sino cuando es de suma urgencia. Entonces yo le dije: sí, estoy ocupado, pero aquí estoy. Y me dijo: es que hay una mujer de aquí de La Vega que asiste a la iglesia hace un tiempo, pero se está debatiendo entre la vida y la muerte ahí en Bogotá, en una clínica. Su nieta es una nieta, una chica que sirve en la iglesia, es la nieta, y la nieta la discipuló, pero ella no se alcanzó a bautizar por su enfermedad tan fuerte, no se alcanzó a que la bautizáramos en los bautismos que hicimos, y su último deseo es ser bautizada. ¿Será que usted puede ir a la clínica a bautizarla? Le dije: pastor, claro que sí, si ellos permiten, porque pues el pastor es usted.
Me dijo, sí. Yo no hablé. Ellos además lo distinguen a usted, vaya. Me fui para la clínica, bueno, llamé. Después me mandaron el número de la hija y la llamé para hacer esto que me encomendaron. Hola Jason, ¿cómo está? No se puede ahorita a la mañana, toca la tarde. Bueno, a las 2:40 de la tarde arranqué de mi casa. No voy a omitir ningún detalle porque cada detalle cuenta. Salí de mi casa, iba en la moto más o menos 5 minutos después de salir de mi casa y se viene tremendo aguacero. Los que se acuerdan del miércoles saben que el miércoles en la tarde cayó agua en Bogotá como usted no tiene idea. Con granizo y de todo. Bien, saqué mi impermeable que acostumbro a cargar, me forré y me fui. De verdad que no recuerdo un día que haya llovido tanto como el miércoles. Y en la moto es difícil. Y me demoré más o menos 1 hora y 10 hasta llegar a Usaquén, donde estaba la señora María Lucrecia en ese lugar. Cuando llegué allí, me recibieron sus 2 hijos, sus 2 únicos hijos. Por cierto, uno de ellos ha escuchado del Señor, pero no está como tal. Y ella, la hija, está caminando con el Señor desde hace un tiempo, tratando de comenzar su vida en Dios. Fue impactante llegar allí, en medio de la lluvia, tener que localizarlos. Estaban en la sala de urgencias y en medio del aguacero entrar a la sala de urgencias, y si tú has visitado un hospital sabes que es tremendo lo que vives allí. Mucha gente alrededor enferma, viviendo situaciones duras, familiares llorando, se viven muchas tristezas y agonías en medio de una sala de un hospital. Lo cierto es que cuando llego allí veo a la señora María Lucrecia acostadita en una silla en urgencias porque ni siquiera le pudieron dar una cama decente para que ella pudiese pasar los últimos días de su vida. Lo cierto es que después de un cáncer terminal que hizo metástasis en todos los órganos de su cuerpo, esa mañana del miércoles los médicos le habían dicho a sus hijos que ya no había nada que hacer, que ella iba a morir. Ella ya no podría abrir sus ojos y medio balbuceaba algunas palabras. Cuando llegué a aquel lugar, su hija se acercó al oído y le dijo: mamá, ¿me está oyendo? Y ella con su cabecita hacía las señas. Y me dijo: vino Jason, vino a bautizarla. ¿Se acuerda de Jason? Y ella dijo: sí. ¿Sabes? Ahí se me quebrantó la vida. Porque ahí no existe el título de pastor. Ahí es Jason. Un simple ser humano que va a tratar de hacer algo por alguien. Y la señora Lucrecia, me acerqué y con mi voz quebrantada le dije: ¿me escuchas? Me dijo: sí. Y entonces hice algo maravilloso. Le dije: ¿tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón? Y me dijo: sí, Jason, yo lo recibo. Yo lo recibo como mi Salvador, dijo ella. Y a mí se me quebró más la vida, porque, ¿sabes? Me hizo pensar en lo vulnerables que somos. Somos nada, queridos. Cuando visitas un lugar de esos y cuando ves a una persona en ese estado, sabes que tú también puedes estar ahí y que eres absolutamente nada. En medio del momento tan sollozo de la situación, le dije: quiero orar por ti. Coloqué mi mano en su hombro y comencé a orar por ella con sus ojitos cerrados. Y le dije: vine a cumplirte tu último deseo, a que seas bautizada. Tomé un poquito de agua en mi mano de una botella y se la unté en su cabecita. Ahí yo sé que el bautismo es por inmersión, pero ahí se rompen los protocolos, señoras y señores. Amén. Ahí se rompen los protocolos. Y coloqué mi mano sobre ella, mojé su cabecita y le dije: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no salva, pero era su deseo. Y si es por hablar de Cristo y reflejarlo, mucho mejor. Su hija le dijo: Jason fue enviado. Segundo, enviado. Fue enviado a darte esta bendición. Le pude testificar a Cristo, y cuando salí de aquella clínica, que por cierto no dejaba de llover, por un momento me quité la chaqueta. Dios sabe que hice esto en el parqueo. Miré al cielo y le dije: Señor, gracias por lo que me pusiste a hacer en la vida. Gracias por mandarme a esto. Gracias, Señor. ¿Qué importa que haya llovido? No importa que me haya lavado hasta el apellido. No importa. Valió la pena, Señor. Vale la pena hacer esto. Qué rico, Señor, con lo que me llamaste a hacer. Y qué rico que me recuerdas que soy un simple con defectos, con debilidades, que tiene el privilegio de estar
en los momentos más cruciales en la vida de una persona, como es el momento de su muerte, para reafirmar a mi Señor Jesús. Y terminé diciéndole a ella, la señora Lucrecia, antes de irme, le dije: tranquila, señora María, que después de que abras los ojos, nuevamente los vas a abrir en la presencia del Señor. Amén. Te quiero decir que ayer sábado en la mañana la señora Lucrecia falleció. Ayer en la mañana. Murió dejando esta tierra, pero dejando un reflejo. El reflejo de Jesús. Porque gracias a su testimonio, en su corto de tiempo de ser creyente, más o menos, por lo menos un año, menos de un año, animó a su familia, a sus hijos, para que también sigan a ese que ella siguió y deseó agradar hasta el último minuto de su vida. Y si hablamos de reflejo, tenemos que hablar de Cristo, porque cuando Felipe le pregunta: muéstranos al Padre, dijo: ¿no lo has visto? Cristo nos refleja al Padre y nos lleva ahí. Cristo no solo es el reflejo, sino que también es la luz. Es la luz visible del Dios invisible. Es el Señor que necesita nuestra vida. Es la luz que necesita el mundo para que realmente le alumbre. Señoras y señores, tú y yo somos simples. Somos nada. ¿Sabe qué somos? Somos simples satélites, llamados a reflejar la luz de la verdadera estrella, que es Jesús. Señoras y señores, esto es, no somos la estrella, somos el satélite. Solo somos eso, llamados a reflejar a un Señor. Refléjalo donde quiera que vayas. A eso te llamaron, y lo puedes hacer siendo un humano, siendo un enviado, siendo un testigo. No se te olvide que el Señor te quiere usar para que otros vayan al cielo. Amén. Padre, quiero terminar esta mañana dándote gracias por esto que nos has dado hoy. ¡Qué banquete! Gracias, Dios. Gracias por enseñarnos a depender de ti. Gracias por enseñarnos que hay algo más allá. Gracias porque hay algo más allá del sol, Señor. Hay una vida eterna. Todos los que estamos aquí somos usados, Dios. Y tú quieres usarnos con detalles. Qué privilegio ser reflejo. Está bien ser luna, Señor. Qué privilegio, no lo merecemos, pero tú, por tu grandeza, nos lo has dado. Hoy, en este lugar, Señor, siendo humanos, simples seres humanos, nos dices que quieres reflejarte en nosotros. Aquí está nuestra humanidad imperfecta, rota, Señor, con heridas, Señor, con debilidades, pero aquí está, es para ti. Ofrécele tu vida. ¿Qué tal si lo haces así? ¿Qué tal si en vez de ofrecerle tiempo le dices: Señor, te ofrezco vida, te ofrezco mi vida? Que te agrade servirlo. Dile: Señor, aquí estoy. Si bien te gusta la palabra, dile: Señor, aquí estoy, soy tu mandadero, Señor. Soy el enviado, soy la persona que tú quieres enviar. Soy un simple enviado. Señor, ayúdame, quiero ser un buen testigo. Quiero ser una persona que dé fe de lo que eres. Donde quiera que vaya, donde quiera que me pare, en el lugar donde esté. Quiero invitarte a que mires a Jesucristo. Él es el camino para ir al cielo, no hay otro. Él es tu Señor. Y quiero que tú tengas esta información para que tú, si nunca lo has recibido, lo recibas en tu corazón y le digas: Señor, eres la esperanza, eres lo que necesito. Que tengas la claridad de que los problemas que atraviesas y lo que más te duele puede ser lo que Dios quiere usar para levantarte y enviarte. Hoy Dios quiere llegar a tu corazón y abrazarte. Él te recibe como estés. Quiere cambiarte por completo. En esta mañana quiero que mires a Jesús, la estrella de esta celebración, la estrella de esta iglesia, la estrella del universo, a nuestro Cristo maravilloso, que su luz alumbra en tu vida para que tú lo reflejes. Refléjalo, levántate a creerle, toma decisiones por Él, cambia tu vida. Hoy te quiero invitar a que te arrepientas de tus pecados. Él te ama y quiere contigo un gran proyecto, un gran propósito.
Hoy te quiero invitar a que seas su reflejo. No creas que los pecados más oscuros que has cometido hoy te inhabilitan para que hagas eso. Por eso hoy viene y te toca con esta palabra para que te arrepientas. El perdón del Señor está al alcance de un arrepentimiento genuino. Y este culto es el mejor momento para que eso suceda. Hay algo muy lindo que está pasando en este lugar. Deja que Dios te toque. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Este mensaje, si lo quieres, es reconciliarte con ese Señor. Es recordar gente como la señora María Lucrecia, que ya partió a la eternidad, pero que nos dejaron un gran reflejo de lo que es Jesús. Un padre, una madre, un familiar que nos habló de Cristo muchas veces antes de morir. Y que si tú lo piensas, aunque ya partió a la eternidad, su oración fue respondida porque estás en una iglesia hoy. Hoy te quiero invitar a que recibas a Jesús en tu corazón para que lo puedas reflejar. Hoy el Señor te ayuda con todas tus debilidades si dejas que Él obre en ti. Señor, gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias por bendecirnos con esta palabra. Gracias por darnos un camino claro hacia donde tenemos que ir. Gracias porque tu luz alumbra. Quiero terminar diciéndote o invitándote a que le digas a Jesús: Señor, alumbra con tu luz en mi vida. Dile así: aquí estoy, alumbra en mí. Dile: alumbra en mi Señor. Quiero ser el reflejo de tu amor. Quiero ser el reflejo de tu presencia. Señor, gracias por usarnos. No podemos pedir más. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.